La tecnología de cohetes no era completamente nueva, de hecho, había sido utilizada con fines militares durante la Segunda Guerra Mundial. El cohete V2, desarrollado por Alemania bajo la dirección de Wernher von Braun, fue el primer misil balístico de largo alcance, y muchos de sus principios básicos serían utilizados en el desarrollo de cohetes espaciales. Después de la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética reclutaron ingenieros alemanes para avanzar en sus programas de cohetes. El siguiente gran salto fue el envío de seres humanos al espacio. Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, fue el primer humano en orbitar la Tierra en 1961, a bordo de la nave Vostok 1, impulsada por el cohete R-7. Este logro fue seguido rápidamente por Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, a bordo de la misión Mercury Redstone 3. Pero el verdadero objetivo de la carrera espacial no era solo orbitar la Tierra. La Luna, ese cuerpo celestial que ha fascinado a la humanidad durante milenios, se convirtió en el nuevo campo de batalla. Y para llegar allí, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética necesitaban construir cohetes mucho más potentes que los utilizados hasta ese momento. Así nacieron dos de los proyectos de cohetes más ambiciosos de la historia, el Saturno V y el N1. El gigante que nos llevó a la Luna. El Saturno V es quizás el cohete más icónico jamás construido. Fue desarrollado bajo la dirección de Wernher von Braun, un genio de la ingeniería que había trabajado en el programa V2 de Alemania y que luego se convirtió en una figura clave en la NASA. El Saturno V fue diseñado específicamente para llevar astronautas a la Luna, y su tamaño y potencia eran absolutamente colosales. El Saturno V medía 110 metros de altura, lo que lo convierte en uno de los cohetes más altos jamás construidos. Pero su verdadera hazaña era su potencia, con un empuje de 34.5 millones de newtons. El Saturno V podía transportar una carga útil de 140 toneladas a la órbita baja terrestre. Para poner esto en perspectiva, es como si pudiera levantar el equivalente de 30 elefantes adultos en su carga útil. Cada misión Apolo que llevó a los astronautas a la Luna fue impulsada por este increíble cohete. El 16 de julio de 1969, el Saturno V lanzó la misión llevando a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en su histórica misión a la Luna. El despegue fue un espectáculo de pura potencia, y cuando el módulo lunar Eagle tomó la superficie de la Luna, el sueño de la humanidad de caminar en otro mundo se hizo realidad. El Saturno V realizó un total de 13 lanzamientos, todos ellos exitosos, llevando a cabo no solo las misiones lunares, sino también colocando la estación espacial Skylab en órbita. Su último vuelo fue en 1973, pero el legado del Saturno V perdura como un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando se propone explorar más allá de los límites. El sueño
soviético que no despegó. Mientras los Estados Unidos lograban un hito histórico de llegar a la Luna, la Unión Soviética trabajaba en su propio programa de cohetes gigantes. La respuesta soviética al Saturno V fue el cohete N-1, un proyecto ambicioso destinado a llevar cosmonautas a la Luna y, eventualmente, a Marte. Sin embargo, la historia del NI es una de las más trágicas y complicadas de la historia de la exploración espacial. Y fue diseñado para ser un cohete súper pesado, con una altura de 105 metros y un empuje teórico de 45 millones de newtons, lo que lo hubiera convertido en el cohete más potente jamás construido. Sin embargo, a diferencia del Saturno V, el desarrollo del NI estuvo plagado de problemas. Su diseño era extremadamente complejo, con 30 motores en su primera etapa, lo que hacía susceptible a fallos en cadena. Entre 1969 y 1972, la Unión Soviética intentó lanzar el NI en 4 ocasiones, y en cada una de ellas el cohete falló catastróficamente. El problema principal era la falta de pruebas adecuadas. A diferencia de la NASA, que realizaba pruebas exhaustivas de cada etapa del Saturno V, la Unión Soviética decidió ahorrar tiempo y recursos al intentar pruebas integradas, lo que resultó en fallos desastrosos. El fracaso del NI fue un golpe devastador para el programa espacial soviético. Después del cuarto fallo, el proyecto fue cancelado en 1974. Debo decir que durante aquellos años, antes de cualquier lanzamiento, sentíamos una cierta inquietud. Aún nos sentíamos afectados por la gran cantidad de accidentes que habíamos presenciado con nuestros propios ojos desde 1947. Y los sueños de la Unión Soviética de llegar a la Luna se desvanecieron. Sin embargo, la tecnología y la experiencia obtenida con el NI no fueron en vano. Muchos de los conceptos desarrollados para el NI influyeron en futuros proyectos de cohetes, como el Energía Buran, que eventualmente se convertiría en la base para otros lanzadores pesados. Rusia no contaba con las enormes instalaciones necesarias para probar en tierra los 30 motores juntos del N-1. A causa de nuestra limitación de recursos y capacidad, tuvimos que realizar la mayor parte del desarrollo de las etapas del cohete durante los vuelos espaciales de prueba. Planificamos 12 despegues sin tripular. Los vuelos tripulados serían los lanzamientos 13 y 14. La idea de que la tecnología de los Estados Unidos no era igual o superior a la de los rusos fue muy difícil de tragar para un montón de gente. Era muy difícil decirle a los del gobierno que, a pesar de todo el dinero invertido, en Rusia no superaban en cuanto a tecnología. Falcon Heavy, el gigante de la era moderna. En la era moderna de la exploración espacial, la innovación ha estado liderada por empresas privadas, y ninguna ha sido más influyente que SpaceX. Fundada en 2002 por Elon Musk, SpaceX ha revolucionado la industria espacial, no solo con la promesa de reducir los costos de lanzamiento, sino también con la visión a largo plazo de colonizar Marte. Una de las piezas clave en este plan es el Falcon Heavy, el cohete operativo más potente del mundo en la actualidad. El Falcon Heavy es esencialmente 3 cohetes Falcon 9 unidos entre sí,
lo que le da una capacidad de empuje impresionante, con 70 metros de altura y 2.3 millones de kilogramos de empuje al despegue. Este cohete puede llevar hasta 63.8 toneladas a la órbita baja terrestre. Pero lo que realmente distingue al Falcon Heavy no es solo su potencia, sino su capacidad de reutilización, un factor clave para la sostenibilidad en los vuelos espaciales. Uno de los momentos más icónicos en la historia reciente de la exploración espacial fue el lanzamiento de prueba del Falcon Heavy en febrero de 2018. En lugar de una carga útil convencional, SpaceX decidió enviar el Tesla Roadster personal de Elon Musk, con un maniquí llamado Starman al volante. En una órbita alrededor del Sol, las imágenes del coche flotando en el espacio con la Tierra de fondo se volvieron virales, capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, más allá del espectáculo, el Falcon Heavy demostró su capacidad técnica al aterrizar con éxito 2 de sus 3 boosters de manera simultánea en plataformas en tierra firme. Esto fue un testimonio de la filosofía de SpaceX. Hacer los vuelos espaciales más asequibles y sostenibles mediante la reutilización de componentes clave. Desde entonces, el Falcon Heavy ha sido utilizado en varias misiones importantes, incluyendo la puesta en órbita de satélites de comunicaciones y misiones para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Liftoff of GOES-U, NOAA's newest weather satellite, to monitor the Earth and Sun in high definition. El Falcon Heavy es solo el comienzo de los planes de SpaceX. Con su capacidad de llevar grandes cargas útiles a diversas órbitas y su potencial para futuras misiones interplanetarias, este cohete es una pieza fundamental en la visión de Elon Musk para llevar a la humanidad más allá de la Tierra. A medida que la tecnología siga avanzando, Falcon Heavy jugará un papel clave en misiones a la Luna, Marte y más allá. SLS, el futuro de la exploración espacial. Mientras SpaceX lidera el camino en la innovación privada, la NASA sigue siendo un actor fundamental en la exploración espacial, con planes ambiciosos para llevar a los humanos más lejos que nunca. El Space Launch System, o SLS, es el cohete que la NASA ha desarrollado para hacer realidad estas misiones, con un diseño basado en tecnologías probadas y la experiencia de décadas de vuelos espaciales. El SLS es el cohete más potente jamás construido por la Agencia Espacial Estadounidense. El SLS es el sucesor espiritual del Saturno V, pero con capacidades aún mayores. En su configuración más avanzada, el SLS tendrá un empuje de 39.1 millones de newtons, superando así incluso al Saturno V, con una capacidad de carga útil de hasta 130 toneladas a cantidades de equipo al espacio profundo, incluyendo misiones tripuladas a la Luna y, eventualmente, a Marte.
primera misión de prueba del SLS, conocida como Artemis 1, se lanzó en 2022, aunque no fue tripulada. Esta misión fue crucial para demostrar la capacidad del cohete y de la cápsula Orion que lo acompañaba. Artemis 1 puso en marcha el programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo regresar a los humanos a la Luna para 2025, estableciendo una presencia sostenible en nuestro satélite natural como preparación para futuras misiones a Marte. Esta vez, la NASA planea establecer una presencia a largo plazo en la Luna. El SLS es fundamental para estos planes, proporcionando la potencia necesaria para llevar a cabo misiones complejas y de largo alcance. Starship, el sueño de llegar a Marte. Mientras el SLS está preparando para llevar a la humanidad de vuelta a la Luna, SpaceX tiene una ambición aún mayor: Marte. El proyecto Starship, liderado por Elon Musk, es posiblemente la iniciativa más audaz en la historia de la exploración espacial. Este vehículo espacial totalmente reutilizable está diseñado para transportar grandes cantidades de carga y hasta 100 pasajeros en misiones interplanetarias, comenzando con Marte. El camino hacia la realización de Starship no ha sido fácil. Son con múltiples pruebas, algunas exitosas y otras que terminaron en espectaculares explosiones. Sin embargo, cada prueba ha proporcionado datos valiosos que han permitido a SpaceX mejorar el diseño. Con 120 metros de altura y un empuje de 72 millones de newtons en su configuración final, Starship será el cohete más potente jamás construido, superando con creces a todos sus predecesores. Elon Musk ha sido claro en su visión: convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria, y Marte es el primer paso. Starship no solo está diseñada para llevar a los humanos a Marte, sino para establecer una base autosostenible en el planeta rojo, con su capacidad de aterrizar y despegar múltiples veces desde la superficie marciana. Starship permitirá la creación de colonias permanentes, allanando el camino para una nueva era de la exploración y colonización del espacio. Los desafíos son enormes, desde la radiación cósmica hasta la baja gravedad, pasando por el suministro de recursos esenciales como agua y oxígeno, pero Starship está diseñada para superar estos obstáculos, con tecnologías avanzadas de reciclaje y la capacidad de generar combustible en Marte utilizando recursos locales. Starship podría ser el vehículo que finalmente haga realidad el sueño de colonizar otro planeta. La colonización de Marte también plantea preguntas profundas sobre el futuro de la humanidad. ¿Estamos listos para convertirnos en una especie interplanetaria? Starship es la punta de lanza en esta discusión, un vehículo que podría redefinir lo que significa ser humano en el vasto y desconocido universo.
Más allá de los gigantes, el futuro de la exploración espacial. Aunque hemos hablado de los cohetes más poderosos que han llevado a la humanidad al borde del espacio profundo, la historia no termina aquí. El futuro de la exploración espacial promete cohetes aún más avanzados, utilizando tecnologías que hoy en día apenas comenzamos a comprender. La propulsión nuclear térmica, por ejemplo, es una tecnología que podría reducir significativamente el tiempo de viaje a Marte, haciendo las misiones más viables y seguras. Lo más emocionante de todo es que estamos solo al comienzo. La próxima generación de cohetes y tecnologías espaciales no solo abrirá nuevas fronteras, sino que inspirará a millones de personas a mirar hacia las estrellas. Cada nuevo lanzamiento, cada misión exitosa es un pase más hacia un futuro donde la humanidad no esté confinada a un solo planeta, sino que se expanda por todo el sistema solar y más allá. La era de los gigantes ha comenzado y con ella una nueva era de descubrimiento, innovación y esperanza para toda la humanidad. El universo es vasto y lleno de misterios y estamos a punto de embarcarnos en la aventura más grande de todas. Mantente atento, porque lo mejor está por venir. ¿Te ha gustado este video? No olvides darle like y suscribirte para no perderte más contenido sobre la exploración espacial, tecnología y los grandes logros de la humanidad. Deja un comentario sobre qué tema te gustaría que cubriéramos a continuación. Y recuerda, el cielo ya no es límite, es solo el comienzo.